...20 de diciembre y por supuesto yo voy a brindar por esta Navidad maravillosa para todos ustedes y para que el futuro año sea estupendo. Les quiero felicitar muy entrañablemente a cada uno de ustedes. Hoy les traigo el plato que para mí es la cumbre de la Navidad en mi casa, que es el pollo en pepitoria. Es un pollo que se hace el día de Nochebuena para comerlo el día de Navidad. Y en unos momentitos les voy a explicar cómo se hace este súper pavipollo que tengo aquí. Como veis, vengo ya vestidita con luces para la Navidad y este pollo es sensacional, es maravilloso, pero os voy a enseñar a prepararlo porque este pollo no se hace entero en una pieza, se hace partido. Ahora os voy a enseñar cómo se parte y voy a ir diciendo un poco los ingredientes que lleva la pepitoria madrileña, que realmente de pepitoria, como se conoce aquí, no lleva nada. Lo que lleva son piñones, azafrán, nueces, como las del tipo de California, almendra blanca, vino, agua, huevo y, como veis, también lleva harina. Lo voy a ir harinando. Además, lo vamos a freír muy despacio para conseguir el sabor espectacular que tiene este pollo. Y para conseguir la textura y los matices que tiene, necesita una elaboración muy lenta. Yo os recomiendo que en la cocina os llenéis de alegría en estos días, os llenéis de felicidad, os apoyéis y ayudéis a alguien a hacer este pollo porque es delicioso. Vamos a partir el pollo. Como veis, lo tengo en esta bandeja con un poquito de papel para quitarle la humedad. Además, a mí me encanta el pollo este de pollo rey, este que es divino. ¿Sabes por qué? Porque viene inmaculado, viene cuidado perfectamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar este monstruito. Va a empezar a cortarse de esta forma, con un cuchillo, con paciencia, la unión, clavamos el cuchillo, ¿veis? ¡Hala! Una patilla, ya está. Ahora voy con el ala. Cuando encuentras efectivamente un hueso fuerte, yo pongo el cuchillo, pongo el trapito encima y con el martillo lo corto. Así de fácil. Ahí está. Una alita. Luego voy a ir cortando el resto porque lo voy a hacer en tajadas un poco más pequeñas, como yo ahora mismo. Siguiente paciente es darle un corte aquí. Así. Y lo vamos cortando así. Con cuidado de no llevaros la mano, por favor. Saco toda esta pechuga. Estoy haciendo tajadas grandes, luego la voy a cortar un poco más. Ya he cortado prácticamente todo mi pollo. Lo que voy a hacer ahora es pasar la harina. La espalda, como veis, la he dejado aparte y la dejo porque la voy a guardar para hacer unos caldos estupendos y voy con ella a la refri. La pepitoria necesita mucha paciencia. Ya tengo el aceite aquí en la sartén, es bastante abundante. En este momento le ponéis la sal al pollo. Siempre hay que ponerle la sal antes de harinarlo. Un puñadito de sal y vais con la mano, dándole vueltas. Voy a ir haciendo tandas de pollo frito, pero previamente enharinado.
Entonces lo primero que vamos haciendo es, como habéis visto, con las manitas, con ayuda de las manitas, lo vais harinando despacio, sacudimos los restos. De una tanda en una. Vamos a ver cómo está el aceite y procurar hacerlo muy muy despacio. Este es el secreto. Llenar la sartén y con cuidado ir dándoles vuelta de poco en poco o de vez en vez, como diría mi padre. Ya está bien frito el pollo y ahora os voy a enseñar cómo hacer la salsa. Lo primero que vamos a utilizar es un poquito del aceite, que está todavía muy caliente, por cierto. Aquí está. Tengo las almendras, los piñones y las nueces ya molidas, pero molidas de una forma no tan molida o tan pequeñito en polvo, sino con trocitos. Son deliciosos. Vamos a empezar. Tomamos un poquito del aceite. Voy a ponerle el azafrán. Como veis es de la cajita pues como 2 secciones, aproximadamente esta cantidad de azafrán. Voy a utilizar un poquito de piñones, un poquito también de almendra, solo para ir majando, y un poquito de nueces. Y ahora, con la ayuda del mortero y con paciencia, vamos a ir majando esto. Le añado un poquito de agua, así, y me voy ayudando. Ahí. Y ahora esto va a ser el inicio de la salsa de nuestra pepitoria. Esto es como lo he visto hacer a mi madre por tantos años. Lo voy a poner en la olla con el agua que voy a cubrir prácticamente el pollo. A ver, aquí voy poniendo agüita. En unos minutos le añado el resto de ingredientes. Primero esto. Qué rico. El pollo en pepitoria se deshace un poco, pero ese es el resultado que tiene al final. Ahí lo vamos a dejar aproximadamente 10 minutos. A los 10 minutos vamos a incorporarle el vino. Ya está hirviendo, como veis, fuerte. Le bajo un poquito el fuego. Y habéis visto, he picado el huevo, las claras de huevo. Y he dejado las yemas, porque las voy a majar ahora también. Ahora incorporo lo siguiente, el vino. Del vino es aproximadamente vaso y medio de vino. Un vino común, un vino de cocina, es ideal. Y ahora voy a ir incorporando el resto de lo que tengo, aproximadamente la mitad de lo que tengo de las nueces picadas y trituradas. A mí me gusta que tenga bastantes nueces porque le da un sabor espectacular. Y esto tiene que cocer pues muy lentamente. Ahora las almendras. Son unos 100 gramos aproximadamente de cada uno de los ingredientes. Y los piñones, si es que me resisto a no ponerlos todos, porque le da un sabor único. Voy a poner la mitad aproximadamente de este huevito, así, de las claras. La mitad. La otra la reservo como un poco para la decoración final del plato. Voy a usar las 2 yemitas. Como veis, tengo aquí todavía el aceite. Voy a poner un poquito de este aceite para ayudarme a deshacerlas bien. Y también voy a poner un poquito de agua. Y voy a majarlas despacio.
no requiere de más aceite. Esto nos va a ayudar a que se espese la salsa y le da un toque especial. Ya empieza a tener el color de la salsa característica de la pepitoria. Bueno, esto es todo. Ahora solo quedan 2 horas de paciencia. Casi hacia el final, aproximadamente como media hora antes, mido la sal, pruebo un poco el plato y añado algo de sal. Hoy es el gran día de la trivia final. Tenéis que entrar en la fanpage. Buscáis mi fanpage, miráis las bases, por favor, leerlas bien. Ahí os dicen en qué consiste el juego. Contestáis las trivias y seguramente esa olla maravillosa o esos regalos maravillosos de Kitchenet pueden ser vuestros. Venga, que ya es Navidad dentro de unos días, que os lo merecéis. No os olvidéis de visitar mi web. Ahí están todas las recetas paso a paso. www.conmuchogusto.tv. Ya casi está y ahora le pongo unas almendritas enteras. Queda como media hora aproximadamente. También le añado unas nueces enteras y por supuesto piñones enteros. Un ratito más y a servir. Miren qué aspecto, qué delicia. Esto es una pepitoria estupenda. Delicioso. Así. Un poquito de caldo por encima. Y por supuesto decoramos con un poquito de almendras. Así enteras. Algunas nueces. Unos piñoncitos y el huevo. Dime si esto no está para esta Navidad un plato absolutamente sensacional. Y yo brindo con todos ustedes por esta feliz Navidad. Que tengamos un año maravilloso, el 2016, y que todos tengan en casa la paz, la armonía, el amor, la salud y el bienestar. Para ustedes, para mí, para todos mis amigos y para este equipo maravilloso que han hecho posible de con mucho gusto estos meses que sea lo que ustedes siempre prefieren, un programa especial. Gracias. ¡Feliz Navidad! En este momento estoy sentada al lado de uno de los grandes de la oftalmología de este país. Es para mí un orgullo y un placer estar con el doctor Carlos León, quien fue además médico oftalmólogo mío en alguna ocasión. Además, el doctor Carlos León no es ni más ni menos que premio de la ciencia y de la tecnología de este país. Es para nosotros un placer, Carlos, tenerte en la mesa. Gracias por haber venido Con Mucho Gusto. Pilar, muchísimas gracias primero por tu invitación. Estoy muy honrado con estar aquí y sobre todo con tu público. Carlos es un hombre serio. Yo cuando lo conozco llego a su clínica porque me habían dicho que tenía que hacerme una operación y no. El doctor Carlos León muy seriamente me dijo: usted no tiene nada, usted lo que tiene es una infección de los conductos del lagrimal y eso se lo voy a quitar ahora mismo. Y me presentó una cosa que me parecía un instrumento de tortura, pero que no dolió nada y me quitaste sobre todo el temor que yo tenía con esa información tan nefasta. Siempre cuando uno escucha la palabra operación, pues nos da miedo, ¿verdad? Entonces tratamos los médicos de hacer siempre de menos a más. Aquello efectivamente me ayudó muchísimo. Y además, Carlos, durante aquel tiempo yo tuve que esperar como unas cuantas horas. Tenía que ser paciente porque este doctor
a la vez que estaba atendiendo consultas de gente que podíamos pagarla, también estaba atendiendo a un montón de pacientes con escasísimos recursos. Cuando vine a Guatemala desarrollé la consulta económica y la consulta privada. Tenemos prácticamente las dos desde hace 17 años que estoy acá. Pero Carlos, tú eres inventor de un aparatito que pones en el ojo y que quitas la ceguera. Y por eso tienes un premio de ciencia y tecnología que se llama, ¿cómo se llama? El de la OMPI, de la Sociedad Mundial de Investigación, algo así. Generalmente sí, en la parte anterior del ojo, que se llama la córnea, algunos pacientes, ya sea por quemaduras que tienen por ácidos, álcalis o algunas enfermedades, que el tejido cubre todo el tejido. Entonces, estos pacientes normalmente uno les hace ya un trasplante de córnea, sí, pero el trasplante ya no pega, ya no funciona, porque el tejido alrededor le crece encima y lo cubre. Entonces, por eso desarrollé una córnea artificial o queratoprótesis que es de coral. Está hecha de coral, entonces se llama de hidroxiapatita coralina. Básicamente la investigación la comencé con el profesor José Ignacio Barraquer Moner cuando hice mi residencia en la Clínica Raquel en Bogotá. Primero en buscar materiales para la córnea artificial. Pues luego encontramos la hidroxiapatita y dijimos, bueno, ¿y dónde la sacamos? Tocó ir a bucear al Caribe colombiano y nos metimos a tomar muestras coralinas. Sacamos el pedacito de coral que se llama el carbonato de calcio. Esta estructura se parece mucho al hueso de los mamíferos. Entonces, si uno parte un hueso de un mamífero y un coral de las variedades Eporites, son muy similares. Entonces, la tarea fue transformar esta sal, digamos, de calcio a hidroxiapatita. Hidroxiapatita, para que entendamos qué es tu mismo hueso. Es exactamente el material del hueso, que es hidroxiapatita con lamelas de colágeno. Solo que esto es hidroxiapatita pura. Entonces, cuando tú la metes en el organismo, cree que es parte de uno, se llama biocompatible. No es biodegradable, quiere decir que no se deshace. Y no hay rechazo a este producto. Entonces, a partir de ahí, tallamos ya la córnea artificial, que es la parte dura, blanca, y se engarza en el centro un cilindro óptico, que es la parte como transparente de la córnea, que quedaría un agujero transparente con la parte blanca del coral marino, y esto va metido dentro del ojo. Wow. Entonces, el organismo, al hacer como propia la córnea artificial, pues ya la mantiene por el resto de la vida, que esa es la idea, ¿verdad? Y, Carlos, yo sé que además para ti uno de los graves problemas que te llegan a la consulta son personas que sufren o que están sufriendo de glaucoma. Es una grave incidencia de esta enfermedad en América Latina. En Latinoamérica se dice cerca del 15% de las personas que padecen de problemas de la visión van a padecer de glaucoma. El glaucoma tiene la particularidad que se llama el ladrón silencioso de la vista. Quiere decir que no te da síntomas. Entonces, las personas arriba de los 40 años, hay una incidencia que 1 a 2% de la población en general van a tener glaucoma. Por eso hay que chequearnos de los 40 años en adelante. O sea, me toca. Te tocaría ya hacer una evaluación de glaucoma. Porque el glaucoma no te da síntomas. Uno siente que está viendo bien porque la visión periférica, que es la visión de la orilla, es la primera que se pierde. Y hasta que uno perdió el 80% de la visión de la retina, ya prácticamente uno se da cuenta que mira muy poco. Que cuando hay poca luz, miro poco, y de repente puedo comenzar con molestias de ver borroso más un ojo que el otro. Consulto con el médico y me dice, mire, ya tiene usted un glaucoma, daño irreversible. Wow. Por eso es muy importante hablar del glaucoma. Y es muy importante entonces la prevención y que vayamos una vez al año como mínimo, a partir de los 40, para hacernos una revisión ocular. Y para entender un poquito el glaucoma, les traje una foto para mostrarles acá. Glaucoma, pues prácticamente es, todas las imágenes entran a través de la córnea, pasan por la pupila y se van a la retina para irse al nervio óptico a ser identificadas en el cerebro. El daño del glaucoma va a ser en el nervio óptico. Básicamente es un daño por presión aumentada o por fallo del metabolismo celular. Presión aumentada, lo que pasa es que en el nervio óptico hay como una malla, y cuando hay un glaucoma y hay aumento, digamos, en la presión y se encopa esta malla, los agujeritos se cierran y mecánicamente ahorcan la fibra nerviosa. Y comienza por la orilla, que es la visión periférica. Claro. Ahora, la pregunta de las personas, de los pacientes, me dicen, bueno, yo tengo glaucoma, ¿cuándo es el momento de operar? Como dijimos al principio, siempre uno trata de no operar. Si a partir de 5 tratamientos, 5 gotas y un medicamento, el paciente no se controla, ese es el momento de la operación, en la gran mayoría de glaucomas. Entonces, por eso es muy importante. Lo que yo le digo a las personas es, si tienes un familiar con glaucoma, consulte.
Si tiene arriba de 40 años de edad, pues haga una consulta. Quería preguntarte, ¿qué pasa con personas que tienen escasez de recursos? Yo sé que tú tienes un método para seleccionar pacientes que son óptimos para tus operaciones con casi nada de inversión económica. Sí, tenemos prácticamente, la clínica siempre ha tenido una parte social y una parte privada, pero es muy importante, tenemos clínicas satélites. Por ejemplo, al final del Transmetro, por el Mezquital, hay un centro comercial que se llama el Centro Comercial Centrasur, y hay una clínica que se llama La FAMG. La FAMG significa la familia guatemalteca. Entonces lo hice específicamente para personas de escasos recursos y donde detectamos pacientes que requieren alguna cirugía. Por así decirte un ejemplo, el paciente paga 20 quetzales la consulta. Tenemos en San Juan Zacatepeques, en el Centro de Salud Bárbara, que es parte de la universidad, donde se miran pacientes todos los viernes. Tenemos otra satélite en Carretera El Salvador, que ya es una consulta donde el paciente va y puede ser visto por oftalmólogos y optómetras de nuestro equipo. Y estamos apoyando 2 lugares más en Cobán, se llama la Fundación Alfonso Ponce, donde está un residente de planta y estamos viendo aproximadamente 60 pacientes diarios y apoyando a las cirugías. Prácticamente allá las tarifas son mínimas. Nuestro proyecto para este año que viene es tener un bus, porque queremos hablar con los alcaldes o los líderes en las diferentes comunidades para mandar primero un bus de detección y luego un bus a resolver problemas. Las cirugías simples, las cirugías que más aquejan a la población. Y tenemos ya un fondo para comenzar este proyecto para solo personas de escaso recurso económico. Carlos es, además de un experto, un hombre bueno, un hombre generoso, que da gusto siempre tener y estar cerca de él. Muchísimas gracias. Yo normalmente doy unos panes que hago yo, pero estos son para apoyar a Soy Ayuda y con ello ellos apoyan a Fundaniñas, que ya sabes que es una organización que protege a niñas maltratadas. Es un regalito. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Lo vamos a probar con la familia. Muchas gracias. Por supuesto, y te agradezco mucho que hayas venido. Todos creo que están encantados. Por favor, si tienen dudas, ya saben que en la fanpage van a encontrar todo tipo de teléfonos y de datos donde poder asistirse con el doctor. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora tengo conmigo la presencia de Alfredo Asturias, que es un gran amigo y además un hombre que es especialista en terapias de adicción. Hoy vamos a abordar un tema que nos interesa mucho y es el alcoholismo. Yo lo primero que te quiero es saludar. Alfredo, gracias por estar de nuevo aquí en Con Mucho Gusto y bienvenido. Gracias, Pilar. A usted gracias por la invitación de nuevo. Es maravilloso. Es un gusto estar acá con usted. El tema es muy preocupante. Es una adicción común, muy generalizada, muy extendida y que además tiene esa cosa tan negativa de que destruye mucho a toda la trama familiar alrededor del alcohólico y de la enfermedad. Yo veo que se bebe mucho licor en Guatemala. España consume un montón de cerveza y de vino. Somos unos grandísimos bebedores. Sí. Pero es curioso, yo no sé, considero que veo menos o he visto menos o he tenido menos acceso a ver a gente realmente con problemas de alcoholismo en mi país que aquí. Quizás es una mala percepción mía, pero... No, es correcta. Es correcta. Ajá. Es curioso. El índice de alcoholismo en los europeos es mucho menor que, digamos, por ejemplo, en los latinos. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de raza? Por cuestión de raza, de genética. Digamos, los latinos, españoles, italianos, la propensión al alcoholismo es menor, digamos, que los rusos, los nórdicos. Y también hay un factor cultural. Claro. Por ejemplo, hablando de Guatemala. En Guatemala el alcohol es cultural. Lo más peligroso es que cada vez la edad en que la persona empieza a consumir es más temprano. Y eso a pesar de las leyes que existen de no vender alcohol a menores, etcétera, el acceso al alcohol es fácil. Exactamente. A pesar de todas las leyes y todo, cada vez la edad en que empiezan es más temprana. Y la forma de consumir es cada vez, desgraciadamente también, más irresponsables. Fíjese, Pilar, que hay un dato interesante con el alcohol. Y es de que el alcohol es la droga que más muertes causa en los adolescentes.
porque se mueren por accidentes, colaterales, por sobredosis, efectos colaterales. Yo he tenido casos, por ejemplo, que va 4 personas en un carro, se matan los 4 y el único que iba tomando era el que iba manejando. Entonces, ninguna otra cosa mata a tantos adolescentes como el alcohol. Lo utilizan para poder socializar, para medicar la timidez, para medicar miedos o sentimientos y emociones que no les gusta sentir. Entonces, ya el alcohol ya tiene otro contexto distinto al que tiene alguien que tiene una cultura distinta a la de nosotros. ¿Cuáles son los detonantes que debemos estar observando para entender que hay un problema? Ajá. Hay un problema con alguno de los miembros, con varios o con algún miembro masculino o femenino de la familia que hay que apoyar. Ya. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que tiene que conocer? Tomando en cuenta de que el alcoholismo es progresivo, entonces lo que marca si una persona tiene un problema es que tiene episodios de pérdida de control que le traen diferentes consecuencias. La familia puede empezar a detectar que hay un problema cuando empieza a darse cuenta que la persona empieza a tener constantemente pérdidas de control, empieza a tener consecuencias que quiere decir accidentes, peleas, a meterse en problemas, a tener consecuencias o económicas o consecuencias en las relaciones familiares. Entonces, el problema empieza a hacerse obvio. Pero ha habido un proceso anterior. Ha habido un proceso anterior. Lo que es importante es como aprender, que se pudiera aprender a detectar el problema cuando empieza. Pero lo que sucede es que ahí entra una parte de la adicción, que es la parte mental. Psicológica. ¿Verdad? Sí, porque entonces la familia, tanto la familia como el alcohólico, empiezan a minimizar el problema, a justificar el problema, a desplazarlo. Empieza toda la manipulación de las promesas. Sí, yo puedo controlarlo, yo no es para tanto, todo el mundo lo hace. Y esto hace que el problema se vaya aumentando cada vez más, ¿verdad? Y ya cuando llegan a una fase en que ya la persona empieza a desarrollar una dependencia de la sustancia, ahí ya es muy difícil que la persona por convencimiento propio quiera recibir algún tipo de ayuda. Lo que se hace es que cuando se detecta el problema hay que acudir a un profesional que sepa de adicciones, porque existe lo que se llama el método de intervención. El método de intervención consta de dos partes. Una parte es como recurrir al corazón de la persona, o sea, es sentarse con él, hablarle, hacerle ver la manera en que su consumo le está afectando a la familia. Está afectando gravemente. Y porque apelar al corazón, eso le duele, eso le provoca un fondo emocional, a veces funciona. A veces también la familia se convierte en facilitadora del problema. Claro. Porque no le permite al alcohólico asumir las consecuencias de su consumo. No le permite nunca tocar el fondo necesario que necesita tocar para aceptar que tiene un problema. Pero qué duro, Alfredo, porque tú quieres a alguien y lo que no quieres es que se hunda. Claro. Entonces, en un momento que está tragando mucha agua, pues ya dices, bueno, espérate que te sujeto, ¿verdad? Sí. Este es un tema bien interesante, que nos toca a muchos. Te agradezco infinitamente que vengas, que nos apoyes. Y ya sabes, como siempre, un pequeño obsequio de parte de esta vez de Soy Ayuda, de Funda Niñas, para ti, con todo el corazón y todo el cariño. Por favor, ya saben ustedes que tienen que pedir sus panes en Soy Ayuda y con ello ayudamos también a Funda Niñas. Gracias, Alfredo. Pilar, a usted. Yo estoy muy agradecido con usted por la invitación y todo. Es bien importante transmitir esto a las personas. Considero que son temas que a todos en alguna medida nos tocan. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu presencia en el programa y vamos a seguir contando contigo siempre que podamos. Le agradezco, Pilar. Gracias. Muy amable. Gracias. La receta de hoy, con mucho gusto. Cuida de tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Jim Rohn. Te espero la próxima semana, que estaremos con Andrea Cardona, una heroína con mayúsculas, quien nos contará cómo salvó su vida en Nepal. Isabelita de Bosch, fundadora de la organización infantil Funda Niñas y una apasionada del progreso de la mujer. Y por supuesto, un platillo de mi cocina, carne asada con salsa de cebolla
y toque de queso azul. ¡Uf! De chuparse los dedos. Con el patrocinio de